Constitucional ha zanjado que el PP de Madrid no puede seguir usando la mesa de la Asamblea Autonómica como un muro para proteger a Ayuso y a su entorno de cualquier iniciativa parlamentaria incómoda que propone la oposición. El PP, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara y por lo tanto también en la mesa, ha bloqueado todo tipo de peticiones de comparecencia y creaciones de comisiones de investigación sin que siquiera se debatiera en el Pleno la necesidad política de aceptar o no esas peticiones de la oposición. Directamente la mesa de la Cámara lo bloquea y ahí no hay quien dé ningún paso. Y ahora el Constitucional dice que eso no puede ser. Javier Alonso. Hola, ¿qué tal? El Partido Popular ha usado casi tantos argumentos para vetar iniciativas de la oposición como iniciativas han registrado los grupos. Carlos Díaz Pache es su portavoz. El gobierno actual de la Comunidad de Madrid no tiene que rendir cuentas de la actuación de otros gobiernos. Con este argumento, por ejemplo, han impedido que se tramiten investigaciones que trasciendan la legislatura en curso. También se han hurtado debates sobre contratos públicos porque ya existe una comisión específica de vigilancia de las contrataciones en la Asamblea. Se ha llegado a cerrar la puerta a la fiscalización de la gestión público-privada en hospitales porque para el PP las empresas privadas no tienen que estar sujetas a control parlamentario. O incluso se han inadmitido iniciativas sobre el jefe de gabinete de Ayuso, sobre Miguel Ángel Rodríguez, porque para la mesa no es un alto cargo, a pesar de que la propia web de la Comunidad de Madrid dice lo contrario. No es solo censura parlamentaria, es un autoritarismo propio de una dirigente autócrata que necesita frenar cualquier resquicio de democracia para que no se hable de los temas que le afectan. Es un gobierno oscuro que pretende actuar sin control y ocultando a los madrileños qué se hace con la gestión y con su dinero. Son Manuela Bergerot de Más Madrid y Mar Espinar del PSOE el pasado diciembre, cuando la SER en Madrid contó que de las 25.000 iniciativas que registraron los grupos el año pasado, 6.200 no se llegaron ni siquiera a tramitar por estos vetos de la mesa. Se ha convertido en una extensión de la mayoría parlamentaria del PP, a pesar de que su función es únicamente velar porque las iniciativas cumplan el reglamento. De hecho, según un estudio comparativo que hizo hace casi un año Más Madrid, en el Parlamento andaluz, donde el PP también tiene mayoría absoluta, el índice de inadmisiones es de apenas el 0,95%. Aquí, 1 de cada 4 iniciativas no llegan ni siquiera a discutirse. Incluso algún diputado ha probado a registrar alguna iniciativa calcada de otra del PP y ha visto como la suya se tumbaba y la otra no. En la oposición señalan directamente al presidente de la Asamblea, Enrique Osorio. En este Parlamento no se va a criticar el Poder Judicial. Señor Martínez Abarca, no se va a criticar. La señora Armengol lo permite, aquí no se permite. Un Osorio polémico también por su gestión de los plenos. Desde el lunes lleva la cadena SER tratando de obtener una valoración del presidente de la Cámara, que guarda silencio, según fuentes parlamentarias, porque aún no le han notificado formalmente esas sentencias. Más asuntos. Alberto González Amador no se sentará en el banquillo de los acusados por los delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a organización criminal antes de mediados de 2027. El motivo alegado para ese retraso es la saturación que afrontan los juzgados de lo penal en Madrid. Allí está Álvaro Jiménez. Sí, esa saturación por la que atraviesan estos juzgados de la calle Julián Camarillo de Madrid es la que impide fijar una fecha para este año, así que irá directamente al año que viene, al 2027, según nos confirman fuentes jurídicas. Y la causa va a estos juzgados y no a otros, como por ejemplo la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la cantidad defraudada por el novio de Isabel Díaz Ayuso, por Alberto González Amador, no excede los 600.000 euros. De hecho, supera ligeramente los 350.000. Esas mismas fuentes nos cuentan que es probable que el juicio se celebre pasadas las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, previstas para mayo del año que viene. No descartan que finalmente sea antes si en el reparto el caso cae en un juzgado menos saturado, pero reconocen que no es lo esperable. ¿Hay, Inmaculada, lugar para la chanza política por la fijación del juicio después de las elecciones de Madrid? ¿O es que pensamos mal? Lo único que hay que decir es que buena casualidad le ha tocado al novio, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, para los intereses de la presidenta de Madrid. Qué mejor que este juicio no suceda antes de las elecciones autonómicas previstas para el año que viene. Qué casualidad, y bueno, depende también de en qué juzgado caiga. Si cae en uno de los que pueda tener interés en mantener esa
esa dilación o ese retraso por saturación, ya lo veremos. Bueno, pues nos quedamos en qué oportuna casualidad para Díaz Ayuso. Vamos a ver, objetivamente los juzgados están saturados, ¿eh? O sea, objetivamente los juzgados están saturados. O sea, es uno de los grandes problemas de la justicia española, es decir, la dilación de los procesos, que es verdad, que porque es una justicia muy garantista, y luego la saturación de los juzgados. O sea, yo de verdad, o sea, entiendo todo, pero a mí me parece que especular ahora... Hay juicios que van a una velocidad, bueno, y diligencias... Y jueces que tienen muchas prisas y otros que se lo toman con mucha calma. Pero una vez, vamos a ver, que yo no establecería yo creo de verdad que es que hay una enorme saturación. Y nos lo contaba el compañero, existe una posibilidad de que vaya después pero también existe la posibilidad de que caiga en pleno proceso electoral, ¿eh? Pero juicio. También es casualidad que lo anuncien para que ya nadie se sorprenda, para que ya se conceda... Ima, estábamos esperando la fijación del juicio. Se anuncia cuando se... Yo de verdad, o sea, que entiendo todo, ¿eh? Y nuestro deber además es preguntarnos, ir un poquito más allá, estoy de acuerdo. Pero yo creo que hay objetivamente una enorme saturación y en todo caso este señor va a ser juzgado, ¿eh? O sea, hombre, faltaría que no vaya a ser juzgado. Quiero decir que es que, mucha mano ya sería la de Díaz Ayuso. Va a actuar y determinará lo que sea. Cierro contigo, Chema. ¿Algún apunte de esto? Bueno, pues la verdad es que a veces yo creo que también se equivocan los que utilizan tácticas dilatorias porque vamos a ser muchos los que no nos vamos a olvidar de que este asunto está... No lo vamos a olvidar ninguno. Y está... sobre todo algunos. Y está por resolver, pero claro, como han sucedido tantas cosas, es curioso que en fin, quien ha confesado la comisión de delitos... vaya a ser juzgado más tarde que aquel pobrecico que dice, oye, yo por dignidad quiero que quede claro que nosotros no hemos ofrecido ningún acuerdo a este señor, sino que fue él y su abogado quien nos lo ofreció a nosotros. Bueno, pero el argumento de la celeridad yo nunca lo he entendido. Con el caso del procedimiento al fiscal general, al exfiscal general del Estado ya. Siendo el cargo de la autoridad que era, es que lo razonable era que ese juicio se celebrara cuanto antes. Claro, tú no puedes tener a un fiscal general del Estado que además no se aparta del cargo durante meses esperando un juicio. Y además que el Supremo tiene menos carga de, pues trabajo. Por la particular concepción del órgano jurisdiccional que hoy tiene menos carga de trabajo que el resto de los juzgados. Es que la causa del hermano y de Gallardo, que hoy hemos sabido que renuncia sorpresivamente al acta de diputado, en Extremadura, ese caso que estaba previsto para febrero o marzo se va a retrasar. A mayo. Se va a mayo-junio, con lo cual... Bueno, llegará el juicio y lo comentaremos. Impute al jefe de gabinete de la presidenta balear del Partido Popular por presunto amaño para colocar a un familiar como chofer. María Molero, ¿qué ha ocurrido? Imputado por presunto amaño para colocar a un familiar como chofer. Efectivamente, tal y como publica el diario.es, Alejandro Jurado, jefe de gabinete de la presidenta del Gobierno Balear, del Partido Popular, ha sido citado a declarar como investigado por presuntas irregularidades en un proceso de selección de chofer que acabó beneficiando a un familiar suyo. La jueza le atribuye un delito de prevaricación administrativa por presuntamente premiar, colocar en el cargo al hijo de su primo. Va a declarar como investigado el próximo 24 de marzo. Muekel, Emilio, esto de colocar al familiar como chofer, bueno, se está investigando, vamos a decirlo así, con la prudencia debida, pero no sé, sí, Muekel, Emilio. Creo que fue también en Baleares donde el Partido Popular desmontó la agencia que se había montado previamente contra la corrupción, porque decía que eso no servía para nada, que era un chiringuito. Claro, luego cuando aparecen casos de corrupción del propio Partido Popular, cabe preguntarse si la motivación era ahorrar dinero del contribuyente o ahorrarse explicaciones que dar a futuro. A mí me parece, como dice Cintora, que las cosas hay que verlas con cierta mesura y con cierta lógica. Yo condeno que la presidenta del Gobierno Balear coloque al hijo del primo, que además parece un poco de Alfredo Landa, al hijo del primo del cuñado, ¿no? Pero con la misma situación, presunción de inocencia para él, presunción de inocencia para la persona que colocó al hermano del presidente del gobierno, que no está en Irán, sino en Extremadura. Como a mí no le gusta Irán, vamos a hablar de Extremadura. Yo también. A mí me encanta. Yo también tengo un problema. No, digo Extremadura. Yo también por alusiones que... No, claro. Te digo que a mí Irán me encanta. ¿Tú conoces Irán? No, yo no. Cuando quieras te la enseño. A mí me parece... Conozco Extremadura. Y te enseño, y también yo... Y con el trabajo también conozco de trabajo. En serio. Y Perdona que os interrumpa. Lo conozco perfectamente. Esa parte buena. Extremadura. Además conozco de trabajo.
temporal, que me parece como lo mínimo. Pero si quieres un día te enseño Irán y te enseño también Siria. Ahí se puede ir ahora. Maravilloso. Y yo os enseño la escaleta de este programa en la que estamos planteando esto, que a mí, por respeto, por ejemplo, a los Baleares, me merece que os pida una opinión sobre esto. Y Emilio quería decir algo, ¿no? Sí. La jueza imputa al jefe de gabinete de la presidenta balear por presunto amaño para colocar a un familiar como chofer. Yo creo en la presunción de inocencia, pero creo también en la transparencia. O sea, lo que no vale es decir, cuando se descubre un caso de corrupción, presunción de inocencia, cuando no se ha dado la condena, la sentencia después de 4 años, decir que eso está en manos de la justicia, y cuando finalmente le condenan, decir que eso son cosas del pasado. Por eso creo que lo mejor es prevenir y que lo mejor es seguir las indicaciones de las organizaciones de transparencia internacional que nos dicen que entidades independientes aseguran mejor el dinero público, y por eso se montó precisamente la que se montó en Baleares. Pero es un objeto. ¿Quién está detrás de él? Que es la gran pregunta, ¿no? Laura Ballester, vamos a Valencia porque hay novedades sobre La Dana. ¿Qué ha ocurrido, Laura, periodista de investigación, Diario Levante? Laura, buenas tardes. Hay novedades sobre los mensajes de Mazón. Más mensajes de WhatsApp. En este caso, ¿con quién y qué ha ocurrido? Última hora. Laura, cuéntanos, ¿qué has adelantado? Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, pues hoy mismo y están recién llegados al juzgado de La Dana de Catarroja. Ha enviado los mensajes que intercambió con Carlos Mazón, con su jefe de gabinete y con el secretario autonómico de emergencias, el secretario autonómico de presidencia, uno de los hombres de confianza de Carlos Mazón cuando era presidente de la Generalitat. Y lo destacado de los mensajes, sobre todo con Mazón, es que este secretario autonómico de presidencia, que se llama Cayetano García y que declarará el próximo 22 de enero, ya tenía preparados a las 19:20 alrededor de las 19:20 del 29 de octubre, toda una serie de ayudas para poder pagar e indemnizar a los afectados. De hecho, le informa a Mazón a las 19:20, va a haber un huevo de afectados. ¿Y qué hace Mazón? Pues contestarle 1 hora después para decirle, muy bien, luego hablamos. Mensajes que, como hizo con Feijóo, contestó cuando iba en el coche desde el Palau de la Generalitat, después de 4 horas de sobremesa en el Ventorro, al Centro de Coordinación de Emergencias de la Aliana para, pues bueno, enterarse de lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana. O sea, lo que estás diciendo es que el mismo día de La Dana, durante la tragedia, gente muriendo ahogada, ya dicen, va a haber un montón, un huevo, dices, de afectados, y le dice incluso plantear ya las ayudas, y el otro le pide tiempo. Uh-huh. Sí, bueno, y de hecho le contesta a la hora. Mazón le contesta a las 8:15, a las 20:15 de la tarde, y claro, es que prácticamente él a esas horas aún no sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Él en realidad, pues bueno, le avisan, le dice a su jefe de gabinete, a José Manuel Cuenca, que tiene que volver a acudir al juzgado el próximo viernes, le dice que acude al CECOPI, a la Aliana, al Centro de Coordinación de Emergencias de la Aliana, porque ha pasado algo con el metro. Y también, pues bueno, le sonaba que había habido algo en la Ribera y en la comarca de la Ribera o en Utiel, pero para nada era un consciente de toda la tragedia que se había producido ya en la Comunidad Valenciana y de la que él empieza a enterarse pues cuando llega al CECOPI, al Centro de Coordinación de Emergencias de la Aliana, a partir de las 20:28 de la tarde. Laura, hay novedades también porque Feijóo está previsto que se ha llamado a declarar a la comisión en el Congreso y, ojo, la jueza pide más declaraciones, entre otras la del chofer de Mazón, que podría ser determinante porque el chofer vería cosas. ¿Quién sabe? Uh-huh. Sí, así es, y por eso le ha citado a declarar. Además, según se ha sabido en la instrucción, el chofer siempre es el mismo para todo el día. O sea que el chofer es el que acompañó a Mazón por la mañana y después es el que lo llevó desde el Palau de la Generalitat, después de las 4 horas de sobremesa en el Ventorro, al Centro de Coordinación de Emergencias. Por eso la jueza lo ha citado a declarar y declarará el próximo 20 de febrero, también la jefa de gabinete, la jefa de prensa de Carlos Mazón y también el asesor áulico que tenía, el asesor que le pagaba al Partido Popular y que le acompañaba
siempre, y le acompañó ese día también al Centro de Coordinación de Emergencias de Leliana, Josep Lanuza. Laura Ballester, gracias por contarnos siempre novedades. Periodista de investigación, una de las mejores de este país. Laura, gracias, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo os quedáis? Mensajes ya, ese día va a haber un huevo de afectados, ya pongamos las ayudas. Tarda en responder Mazón, seguía lo suyo. A mí el desparpajo, la chulería, el desprecio con el que se ha tratado una tragedia tan enorme, con tantas víctimas, con tantas familias destrozadas, con tanto dolor, a mí me pone los pelos de punta. Yo respeto a los votantes de todos los partidos y no le voy a decir a nadie qué es lo que tiene que hacer, pero te está dando muestras de con qué talante gestionarían un país. Es que si haces esto con una tragedia de cientos de personas, ¿qué no harás en una situación normal? Pero yo digo lo que decía antes Aroca con Cintora, hombre. Esto lo ha hecho un tipo de un partido, no el partido. Sí, pero tú fíjate completo. Que decía Feijóo antes... Me parece, hombre, un tipo de un partido no. Que todo el Partido Popular, en caso de que gane las elecciones, cosa que tiene primero que ganarla. Joaquín, todo el Partido Popular se puso a aplaudir a este señor hace 2 días en el Congreso. Sí, muy mal, pero estaban aplaudiéndole todos allí. A este sinvergüenza. Y luego está Feijóo, que hace un rato decía, habrá que enterarse de qué es lo que ha pasado. No, perdona, decía, habrá que saber la verdad. Discúlpame, déjame que termine. Decía Feijóo hace un momento, habrá que saber la verdad de lo de Julio Iglesias. Pero tú, ¿cómo vas a hablar de la verdad? Si has mentido en una de las peores tragedias que ha habido en este país en los últimos años. Si dijiste que te estaban informando en tiempo real y era mentira. Emilio, yo coincido. Si has sostenido este sinvergüenza. Emilio, yo coincido contigo en que lo que hizo Mazón es impresentable. Frívolo no, porque frívolo es muy suave. Sí, pero no lo puedes acotar a Mazón. Repugnante. Ojalá lo pudiéramos acotar a Mazón. Con muerte, con gente muriéndose ahogada, de la forma que se moría. Tratar el tema de la forma que ha tratado no es frívolo, es repugnante, es deplorable, es para echarlo de la política y de la sociedad, y que la justicia debe hasta actuar si realmente se... Pero, hombre, extender todo esto a decir que porque un señor sea esa forma... Yo hoy no estaría en condiciones de extenderlo si hubiera visto que en el Partido Popular le exigían la dimisión o por lo menos no le aplaudían. Pero como lo que he visto es que no le han exigido la dimisión y le han estado aplaudiendo, estoy en condiciones de decir que el problema no es solo Feijóo. Precisamente la Comunidad Valenciana lo hizo el presidente del Gobierno, diputado a Corte y de una... Sí, pero cuando se había dicho... Y ha dicho ahora mismo que no se conoce un hombre en un coche. No, pero cuando se supone que el partido... Nunca pides la palabra porque Javier. Al hilo de la conversación que tienen mis dos compañeros, evidentemente a lo mejor un militante del Partido Popular de Lora del Río, por poner un pueblo que me es próximo, o de la Puebla de Casalla, no tiene nada que ver con lo que ha pasado en la tragedia esta del Partido Popular. Pero da la casualidad de que Mazón no solamente era el presidente de la Generalitat, sino que era el secretario general o presidente del Partido Popular y además sigue siendo diputado. Y además miembro de una comisión, y el que lo apoyó, no solamente el que mintió ayuntado con él en los momentos en cuestión, sino que lo ha ido apoyando durante 12 meses, ha sido ni más ni menos que el presidente del Partido Popular. Luego, por tanto, sí hay una responsabilidad colectiva como institución del Partido Popular. El Partido Popular y su dirigencia es tan responsable de lo que ha hecho Mazón como el propio Mazón. Porque si no... Entonces, ¿Sánchez es responsable de Cerdán y Ábalos?